Se ha reinventado una y mil veces, pero sigue siendo la misma, altiva, contestataria y muy talentosa. Nació en una familia tradicional, de derecha en el arco político, y es la mayor de 3 hermanas. Estudió en colegio de monjas, primero las ursulinas y luego las monjas inglesas. Fue la única de su generación que no se confirmó su primer acto público de rebeldía. El segundo fue estudiar teatro y no secretariado como mandaba el patrón en su ambiente. De ahí en adelante, transgredir fue la norma. Harta noche, sesiones psicodélicas que desafiaban el toque de queda. Estudió teatro en la Academia de Fernando González y formó parte de la llamada resistencia cultural de los 80. No aparecía en los medios, pero movilizaba en la calle. Fue parte del grupo Las Cleopatras, junto a Jacqueline Fresar, casada en ese tiempo con Jorge González, quien compone la primera versión de Corazones Rojos que interpretaba el colectivo que enfrentaba al patriarcado. Pronto se convertiría en la musa de Vicente Ruiz, con quien desarrolló teatro experimental al mismo tiempo que fichaba para su primera teleserie Secretos de Familia en Canal 13. Corría 1986 y Patricia conoce a quien se convertiría en el padre de su único hijo, el pintor Carlos García. Fue embarazada que realiza su más querida performance, Teorema. Pero la más famosa la hizo comenzando el 92 en el Museo de Bellas Artes. Al finalizar un desfile de beneficencia, apareció Patricia, desnuda, en una cruz cubierta desde la cintura para abajo solo con una bandera chilena, buscando denunciar la discriminación de las minorías étnicas y sexuales. Por la patria y la bandera se llamó la performance. La escandalera fue inmediata, la reacción en su contra monumental y se convirtió en un mito que sigue vigente. Siguió en el teatro y en la televisión y el 99 se volcó de lleno a trabajar en la campaña presidencial de Ricardo Lagos. No fue sorpresa entonces que le ofreciera enviarla a Italia como agregada cultural. Lo sorprendente fue que ella aceptó y no volvió a vivir en Chile por 11 años. En Roma se convirtió en gestora cultural y al terminar el gobierno de Lagos se quedó dirigiendo el Instituto Latinoamericano de Roma. Pero había más razones para quedarse que las profesionales. En una exposición conoció al arquitecto Andrea Orsini, fue flechazo inmediato y armó familia junto a su hijo y el de Andrea. Recién en 2013 decidió volver a Chile. Las generaciones nuevas no la conocían, pero eso no duró mucho. En septiembre ya estaba interpretando a la Payita en la obra Allende y TVN la contrató para sus teleseries nocturnas. Al tiempo emigró a Mega y no ha parado más. En 2021 ganó el premio Caleuche como la mejor actriz de reparto por su rol de Flavia en la teleserie Demente. Fue la primera vez que se puso en televisión abierta una relación lésbica con escenas de sexo explícitas, una pareja con la que el público joven tuvo especial sintonía. Y como Patricia no para, en 2020 estaba desarrollando una plataforma para poner en línea las obras de teatro más significativas de la escena nacional. La pandemia hizo crecer el proyecto y ganaron un premio como la Startup del Año. Hoy, a punto de cumplir 59 años, por primera vez fue contratada como rostro publicitario de una campaña de belleza. Dice que tiene suerte, pero sabemos que hay mucho más que una buena estrella. Patricia, muchísimas gracias por este tiempo con CNN Íntimo. Vas a perdonarnos y ustedes también la voz, pero hay muchos virus dando vuelta en esta época del año y también le queremos agradecer a Nescafé de las Artes que nos presta este espacio. Gracias. Gracias a ti, Matilde, estoy feliz. Sigo tu programa con mucha atención. Muchas gracias. Patricia, bueno, estamos en una sala de teatro, queríamos estar acá porque esto es lo tuyo. Esto es lo que te inspiró siempre de joven, lo que te ha mantenido muchas veces viva y en lo que sigues realizándote. ¿Qué es lo que se viene por delante y cómo ha sido este último año de teatro, después que se abrieron las salas post-pandemia? ¿Cómo ha sido este regreso y qué se viene para adelante? Bueno, mira, estábamos, yo creo que todas las personas que hacemos espectáculos estábamos casi como desesperados, porque fue lo último que se abrió. Y ha sido súper difícil y duro para las salas y para el gremio, porque pasó mucho tiempo en que no tuvimos la posibilidad de trabajar. Piensa que yo estaba, el 15 de marzo me fui del GAM con las llaves del camarín a mi casa y nunca más volví. Estábamos presentando Suárez con Claudia Celedón, esta obra maravillosa, dirigida por Manuel Infante,
Y nunca más entré a esa sala, nunca más volví a ese camarín y pasó todo lo que sabemos, o sea, pasó la pandemia completa, se abrieron los restaurantes, los aviones empezaron a volar y los teatros seguían cerrados. Entonces ha sido difícil echar a andar la máquina, tanto para el público que vuelva a encontrarse con nosotros, que vuelvan a los espacios, y para las salas que tuvieron que mantenerse con... En una situación económica de vuelta de pandemia que fue bien distinta. Ahora, en medio de todo eso, ¿cómo ha sido este año para ti? Bueno, entonces volvimos con todo el ánimo para hacer Rita, que es una obra que hicimos en el Mori de Recoleta con Coca Guasini sobre justamente dos científicas que están estudiando el tema de las pandemias. Es como... son dos abuelas, ¿no? Que son científicas y que tienen posturas muy distintas respecto a cómo enfrentar esta pandemia, que es una ficción, digamos, un poco futurista, si tú quieres. Y ahora vamos a presentar aquí, en esta sala en la que yo nunca he trabajado, una obra inspirada, o sea, de un texto de Virginie Despentes, no sé cómo se pronuncia, que es una feminista francesa muy importante, muy famosa, que tiene este texto que se llama Teoría King Kong. Esta va a ser una presentación con una coproducción de Argentina, del Teatro Picadero y el Teatro Cervantes de Buenos Aires. Vienen 3 actrices y 3 directoras argentinas, cada una un día va a presentar esta lection performance sobre Teoría King Kong, y yo me integro a este equipo como la actriz chilena con la dirección de Soledad Gaspar. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Difícil violar a esta mujer llena de vicios. Ya, duro, partimos por ahí el título. Sí. Es un texto feminista que fue muy controvertido cuando se lanzó, en donde ella, la autora, es un texto autobiográfico donde ella cuenta cuando fue violada por 3 hombres cuando era joven. Después cuenta también su historia como prostituta y, en fin, va haciendo una deconstrucción de lo que es el patriarcado. Y, por ejemplo, en el caso del texto que me toca a mí interpretar, donde cuenta cuando fue violada, dice, por ejemplo, una cosa bien impresionante. La mayoría de las mujeres que han sufrido una violación no dicen la palabra violación. Hay como que mientras no se nombra, quizás no pasó. Tampoco se denuncia, y es la violación, porque, por ejemplo, he estado leyendo que dicen el cine porno ha hecho que aumenten las violaciones. Las violaciones están en la Biblia, las violaciones están en el arte clásico. Los dioses violaban mujeres, las dejaban embarazadas, después las esposas de los dioses se vengaban en las mujeres que habían sido violadas. Es un sistema político. La violación a las mujeres es un constructo del patriarcado y que se sigue justificando, y en las guerras se sigue practicando, y es parte de lo que creo que se está poniendo en jaque. Y creo que es muy bueno. También para los hombres, porque es una cultura machista que también obliga a construir una masculinidad que es perniciosa, que es tremenda, que es terrible. ¿Tú crees que se están cambiando las cosas? Yo creo que sí. 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 Porque también tenemos el riesgo de que el péndulo vuelva hacia atrás. Siempre cuando hay una conquista, hay una reconquista. Sí, bueno, lo hemos visto aquí en Chile en la política, ¿no? Lo que estamos viviendo. Sí, pero siempre hay un avance. Ya. Entonces, para adelante, uno para atrás. Exacto. Exacto. Ahora, es como la Revolución Francesa, o sea, por supuesto que nadie... siempre cuando aparece Robespierre... Claro.
pero se avanza, Pero así se se va avanza. avanzando. Bueno, y no solamente en eso que se está avanzando. Yo veía hace recién un mes, me sorprendió mucho, Patricia Regueneira, rostro de una campaña publicitaria de una multitienda, un rostro de belleza de una mujer madura. ¿Qué significa ser rostro publicitario? Porque me imagino que ya, está bien, sin duda era un buen contrato, pero también es más que un buen contrato. Hay un concepto ahí. ¿Por qué lo aceptaste? Porque también desde hace un tiempo me he puesto a pensar, viendo a mi madre envejecer, viéndome a mí envejecer, viendo a mis ídolos envejecer, en que, como dices tú, se corrió la línea, pero en este caso, gracias o por desgracia, a la medicina, nuestra expectativa de vida es mucho, mucho, pero mucho más larga. No siempre en las condiciones que quisiéramos, por cierto. Y la pregunta que me empiezo a hacer casi llegando a los 60 años es ¿qué pasa con las personas los próximos 20 o 30? Porque se va a ir corriendo. Vamos a vivir más largo todavía, más que lo que a lo mejor tú y yo. ¿Y qué hace alguien que jubila o no jubila? Yo no tengo ni jubilación, pero digamos que deja de ser joven o deja de ser considerado como alguien importante en la sociedad, alguien relevante, alguien, digamos, masa trabajadora. ¿Qué hace? ¿Qué vamos a hacer con esos 20 o 30 años? Entonces, a raíz de Hay esas que ir corriendo la línea. pero tienen que trabajar los jóvenes también. Entonces uno también empieza a ser un estorbo. Tú sabes muy bien, porque tú viviste también en Europa como yo, y sabes muy bien lo que pasa con eso. Cuando digamos Pone freno a esa renovación. Claro. se pone freno a esa renovación y también, digamos, por ejemplo, me hago una pregunta. ¿Qué pasaría si yo dejara de trabajar ahora a los 50 y tanto y me diera 10 años de jubilación y vuelvo a los 70 y tanto a trabajar? Porque además encima tú te perdí los mejores años trabajando. Porque se suponía que la jubilación era para que te fueras a morir, no a descansar. Claro. Había que morirse más o menos rápido, pero resulta que ahora no te vas a morir más o menos rápido. Bueno, y por otra parte, evidentemente que esta manía de tener que mantenerse joven, de tener que ser, de que lo joven es Lo atractivo. Es lo atractivo, es lo ve. Ahora, tú siempre has sido una mujer atractiva y me imagino que ir viendo signos de la edad también ha sido siempre para todas un shock. Ahora, tú te mantienes súper bien, o sea, estás bien. Sí, pero sí, envejecer no le gusta nada. A nadie. Bruta la vejez, como dicen en Italia. Sí. Es fea la vejez. O sea, mi abuela llamaba por teléfono a mi tía Carmen cada día y le decía, vente inmediatamente, que me está llegando el hombro a la oreja. No, era que la oreja le había crecido. Bueno, en fin, sabemos todo lo que pasa. Sabemos que también la vejez nos está diciendo que estamos llegando al final de la vida y que somos mortales. Por cierto que tenemos un problema, tenemos dificultad con aceptar que somos mortales, pero somos mortales. Pero lo que quería decirte al respecto a tu pregunta de lo de la belleza, la mujer madura, nadie quiere hablar de menopausia. Nadie quiere decir que ya no eres tan sexy. Para mí, como una mujer que digamos que siempre usó su físico, sea porque soy actriz, sea porque me creía muy bonita, porque soy lo más vanidosa que hay, claro que es duro, pero es muy interesante. Es muy desafiante, es muy interesante, porque me tengo que preguntar ¿cómo voy a vivir los próximos 20 años siendo una vieja? Bueno, ¿Y en qué lugar ponemos a todos nuestros viejos? Y ahí va a estar la vigencia. A mí me gustaría ser parte de la revolución de las viejas en ese sentido. Tampoco, por ejemplo, los hombres no hablan de la andropausia. Todos se hacen como que eso no existiese.
Y tú tenías ahí un montón de hombres aterrorizados con sus próstatas y con problemas de erección que nadie conversa. Claro. Pero la menopausia es una palabra casi tabú porque habla de este decaimiento, de esta... Bueno, ya no puedes producir más hijos que son la mano de obra. Pero es muy anticuado todo esto, porque ya no es, ¿me entiendes? Es como que tenemos paradigmas que fueron quedando obsoletos y todavía no nos hacemos ¿cómo se dice? El ayornamiento, no nos actualizamos. No nos actualizamos en que una mujer a los 60 años, a los 70 y a los 80, como por suerte, esto no es una cuestión que estoy pensando yo, y la campaña que hice de belleza no es una cosa tan novedosa porque en otras partes del mundo se está haciendo. Pero porque, aquí no. Aquí muy poco. Y tenemos ejemplos grandes de mujeres que siguen muy vigentes. La Gabriela Hernández, la misma Delfina Guzmán. O sea, hay mujeres que siguen vigentes. La Carmen Barros, que son mujeres Carmen está fantástica. maravillosas, a punto de cumplir 100 años. O sea, Sí. Estamos corriendo los límites. Pero en este sentido que tú, belleza icónica, que nosotros siempre... O sea, tu historia se basa en lo que tú cuentas, que eres una persona que basaba también parte de su trabajo en esta sensualidad. Es importante que esa persona sea la que enfrente este tema también. O sea, si era la otra agresora no podía no estar en esto, digamos. Bueno, eso espero, porque claro, soy yo. Imagínate que yo era buena, como dicen, para empilucharme, entonces a mí me encantaban los desnudos, a mí me encantaba ¿Te empilucharía y ahora? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Depende de la causa o...? Sí. En la época en que usé eso a modo, en las performances para trabajar por los derechos civiles, porque sí, era como un juego que tenía como con la prensa, ¿no? O sea, si yo salía desnuda, iba a salir en la portada. Y como era una causa que a mí me importaba, qué sé yo, la objeción de conciencia, la censura, lo ¿Qué hacía. causa te mueve hoy día que sería tan potente como para llevarte a... Bueno, mira, yo por eso quise invitarte aquí, que viniéramos acá, porque esta performance que voy a hacer es uno de los temas importantes para mí. O sea, hablar de lo que estamos haciendo las mujeres hoy en día, cómo estamos cambiando los paradigmas no solo del feminismo, sino de la sociedad completa. Es importante. Y causas. Yo creo que, bueno, esa es una causa. La revolución de las viejas es una causa. Así que vamos a ver. Vamos a ver, yo no tú sigues trabajando con Vicente Ruiz como productora de documentales para recuperar todo su trabajo. Hicimos un documental, una película muy, muy linda, una docuficción, porque tenía algunos aspectos de ficción, donde se rescató todo el material de archivo. Es una película dirigida por Matías Cardone y Julio Jorquera, que son de otra generación, y ellos se enamoraron de la historia de Vicente, de la historia de nuestro, digamos, de nuestro grupo artístico, de esta contracultura o resistencia cultural de los años 80, y la pusieron en órbita de nuevo. ¿Ah? ¿Sería una buena propuesta? Fue bueno, la película estuvo en sala y después también se hizo una gran muestra de Lander en el Museo Nacional de Bellas Artes, que duró hasta enero pasado, donde también se hizo un gran estudio y se recuperaron los archivos de dos lugares emblemáticos de aquellos años, que eran el Trolley y Matucana 19. ¿Ah? Por eso decía, ¿sería una buena idea para Vicente Ruiz esta nueva propuesta? Yo trabajando con Vicente Ruiz en la Revolución de las Viejas. Una mala idea. Oye, gracias. Bueno, ya le mandamos el recado. La revolución, en el caso de él, claro, la Revolución de los Viejos, porque es un problema, digamos, pero por supuesto que para las mujeres es peor.
Envejecer para las mujeres es casi como como un agravio, ¿no? Un agravio social. Los hombres pueden envejecer. Los hombres siguen siendo como atractivos, sí, se pueden casar con mujeres 40 años más jóvenes. Las mujeres... Es distinto. Pati, nos vamos a ir a la pausa, Ya. pero vamos a volver muy rápido, vamos a volver acá al mismo Teatro Nescafé de las Artes para seguir conversando de esta revolucionaria y ya convertida en mito por todo lo que ha realizado en su carrera como actriz, como activista y como gestora cultural. Así que nos vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en CNN Íntimo junto a Patricia Rivadeneira. Seguimos aquí en el Nescafé de las Artes, pero vamos a irnos para atrás, bien para atrás. Uy. Sí. Antes de que decidieras ser actriz, cuando tenías estas 3 hermanas con esta familia tradicional, que ibas al colegio Las Monjas, que claramente nadie, ni tú ni tu familia, pensó en este desarrollo de esta niñita. ¿Siempre fuiste rebelde, Pati? Sí. Y siempre quería hacer cosas que me prohibían. Y siempre quería hacer lo que hacían mis primos y no mis primas. Y una tía me decía el otro día que se acordaba cuando yo tenía como 5 o 6 años, estaba en el antejardín de la casa de mi abuela y ella llegó de la calle y yo le decía, sácame de aquí, aquí me tienen encerrada y no puedo salir a la calle. Ah, o sea, actriz de verdad, desde chica. Claro, yo me sentía que detrás de estas rejas, de estos barrotes, estaba en una cárcel. Y yo quería callejear. Me gustaba ir a la aventura. Y dramática en la forma de expresarlo. Sí. El drama está ahí presente. El drama, lloraba, podía llorar 3 días hasta que me dieran en el gusto. Ya, caprichosa también. Muy caprichosa. Mañosa, me dijeron no también. No se me ha quitado. ¿También? ¿Tampoco? Mañosa, pero caprichosa más que yo. ¿Sí? Más que nada, yo creo. Algo se te pone en la cabeza y tiene que ser. Claro. Difícil. Yo creo que para ser mujer y poder tener espacio hay que usar las armas que te nazcan. No creo que haya ninguna mujer que quiera tener autonomía, libertad, poder, pueda, digamos, se lo van a dar. No. Desde el primer momento tú sabes, cuando yo entendí que no valía lo mismo que los hombres. Y ahí en esa, digamos, en esa conquista, ¿tú sientes que uno cae mal? Sí, puede ser. Porque... Entonces hay que aprender a ser bonita, más simpática, saber gritar a veces, no siempre. Cuando uno entra a un lugar, mirar dónde está el macho alfa. No sé, mira, yo creo que sí, porque seguramente yo era bien antipática a veces. Y además era egoísta, tenía como... Yo creo que me pareció como a Nelly de La Casa de las Praderas. Me acuerdo de la rubia con los... Ya. No sé. Bueno, pero volvamos a la etapa inicial de esta casa tradicional. Tu familia era de derecha. Sí. De los Rivadeneira de Renovación Nacional. Sí, ya. Algunos eran, claro, algunos más de derecha, otros más demócratas cristianos. Había más mezcla ahí. Y por el lado de mi mamá también eran bien... Ruiz Tagle. Bien de derecha. Ruiz Tagle, o sea, bien cuica, Pati. Sí, de esos cuicos como del campo. Como de sangre, sí. Sí. Ya, como latifundistas, eso. Bueno, y esa impronta te quedó siempre. O sea, más allá de lo que hayas hecho, es como una marca, ¿no?
Sí, yo creo que lo que uno nace y eso, que esa formación... ¿Pero te pesó en algún momento? Me pesó, me cargó, me aparté, me rebelé y Volviste. fui castigada. Fui ¿Cómo? castigada. Bueno, yo fui madre soltera. Por opción Me echaron del colegio cuando tenía 12 años, de la Ursulina. de la Ursulina, justo cuando fue el golpe. Y ahí te mandaron a O las sea, otras a las monjas. otras que yo pensaba que me iban a mandar a un colegio laico y no, me mandaron a otro igual. O digamos no igual, pero ¿Por qué te echaron? por mala conducta, porque me arranqué, justamente nos habían llevado a un paseo de curso y yo me arranqué al cerro, imagínate. Yo Por irte. siempre me Por quería irte, ya. arrancar. Eh, pero era una guagua, imagínate. Y claro, estudiar teatro también fue una Fuiste mamá manera... muy joven, además. Sí, y estudiar teatro también fue una manera de alejarme de lo que me estaba, del destino al cual había sido Sindicada. sindicada y también hacerme cargo de que había una dictadura en Chile. Y en tu familia no se hablaba de eso. En mi familia se celebraba la dictadura. Y tú cuando empezaste a ver que había violación a los derechos humanos, que había desaparecido, que había muerto, ¿cuándo te enteraste de eso? Ya en el colegio se sentía que había un peligro, que no había libertad. En la calle se sentía, en la micro se sentía que había gente perseguida. Lo que no sabía yo quizás eran los detalles, quiénes, cuántos, cómo, y eso ya en la escuela de teatro. Ahí me encontré. Bueno, para tus papás debe haber sido un golpe terrible la escuela de teatro, o ya con esta rebelde ya se lo veían. Estaban un poco ya como ya... Asumiendo. Sí. Pero ya, y súper joven, fuiste mamá, 22 años tenías. Sí. 22, nació Adriano. Y fue también mamá por opción, ¿no? Sí, yo quise ser mamá. Quizá sentía que eso me iba a dar respetabilidad también. Y también sentía que era bueno. Yo creía que podía haber, sigo creyendo, distintas maneras de hacer familia. Y lo sigo creyendo. Y que no había una sola forma y que no necesitaba ser la mujer de. Piensa que mi mamá era tan antigua, porque las generaciones en los que nos están viendo, que firmaba Carmen Ruiz-Tagle de Rivadeneira. En muchos países en Europa, las mujeres siguen tomando el apellido del marido. Sí, desaparece. Pati, y hoy, en cambio, mi hijo puede optar. ¿Y él optó por su apellido Rivadeneira? Ahora sí. Y el papá de Adriano murió. Murió en un accidente el año que nos fuimos a vivir a Roma, el 2001. ¿Por lo tanto fue un papá presente? No. Pintor. No fue. Sí, no fue un papá muy presente. Sí, en algunos periodos, y yo siempre traté de que tuviese con Adriano pero era bien tránfuga, pero era muy simpático, divertido y tenía muchas cualidades. ¿Y vivieron pero juntos? Lo importante, muy poco. El último tiempo, antes de que yo me fuera a Italia, vivimos un tiempo juntos no como pareja, como padres de Adriano. Pero sí le dejó una hermana. Y esa es una herencia increíble, porque mi hijo se reencontró con su hermana estando él en Italia a través de Facebook. Y establecieron un diálogo en donde ella sabía que él era su hermano, pero él no la reconocía porque tiene otro apellido. Claro. Y bueno, y entonces ahí en un momento dado yo organicé que se encontraran en uno de los viajes que Adriano hizo. Se habían conocido de niños, ¿ya? Una historia muy bonita. Fue bonito.
Eso, no sentirse solo, es maravilloso. Yo creo que... ¿Cómo fuiste de mamá? Porque claramente el convertirte en mamá no te llevó a la dedicación absoluta. No, porque imagínate, son con el trabajo que yo hago, ¿no? Fui una mamá joven, como una mamá que quería integrar a Adriano en todo lo que se hacía. O sea, por ejemplo, un periodo en que ensayábamos en mi casa y él estaba siempre ahí, los ensayos de teatro los hacíamos en la casa. Lo llevé siempre a los conciertos. Y yo tuve, si bien no tuve un marido, tuve un grupo de amigos y amigas muy importante, entre los cuales están las Cleopatra. Y también tuve una mamá que fue muy abuela, y mis hermanas también muy tías. Y este grupo de amigos, artistas, amigas y amigos artistas fue parte de la crianza, ya, ¿no? Importante. Fue familia. Era muy, muy aclanado el grupo. ¿Ah? Entonces, Thaía también tuvo un hijo un poquito mayor que Adriano y ellos crecieron juntos. Y después te lo llevaste a Italia. Cuando ya estaba todo eso armado, Italia. ¿15 años tenía Adrián? No, 12. 12. Partió a Italia contigo, que yo decía, contra todo pronóstico, porque tú tenías una carrera súper exitosa aquí en Chile, te proponen ser agregada cultural y dijiste que sí. ¿Por qué? Porque estaba muy cansada de la televisión. La televisión es maravillosa, pero es como tu trabajo también. Es un trabajo de 12, 11 horas diarias a veces y de mucha exposición. Y a mí me gustaba la política, y la política cultural, que en ese momento era algo muy insípido, en ciernes en Chile. Me parecía que era algo muy importante de hacer. ¿A ti te tomaron presa por una plantita de marihuana? ¿Quién fue eso? Sí, más que una plantita. Un par de plantitas. El 90. Ah, fue mucho antes, ya. Sí. Digamos, no fue uno de los detonantes de una decisión de salir de esta No. sociedad. Yo estaba en un momento muy bueno de mi carrera cuando me fui. Tenía un súper buen contrato con Televisión Nacional, estaba trabajando muy bien en el teatro, estaba haciendo hice la primera serie que se hizo en Chile. Antes de que las series estuvieran de moda, se hizo aquí una serie que se llamó Brigada Escorpión, esa fue la primera serie que se hizo en Chile. Estaba en un muy buen momento, pero siempre yo quería aventuras. Eso es como algo de niña, soy una vividora. Ya, entonces, esto de cambiar de oficio, que además que es lo que hacemos los actores, cambiar de piel, cambiar, me parecía fascinante y tuve la suerte que fuera a Italia. Y claro, yo pensé que iba a ser un periodo más corto. Me parecía bueno para Adriano, me parecía bueno para los dos estar solos en un nuevo comienzo. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de Italia y vamos a hablar de tu casa, vamos a hablar de Andrea, de lo que significó para esta mujer tan libre tener un marido. Así que nos vamos a ir a tu casa, Pati, ¿ya? Ya. Hacemos la pausa, la última, y nos reencontramos en la casa de la Pati Rivadeneira, así que no se vayan. Estamos de regreso en CNN Íntimo junto a Patricia Rivadeneira y en la intimidad de su casa. Pati, gracias por traernos a tu casa, porque en esta etapa del programa queríamos empezar a hablar de tu familia, porque Italia significó un poco eso también, ¿no? Ahí conociste a un hombre con el que finalmente te casaste después de ser tan soltera, rebelde, tan soltera o tan libre en eso. ¿Cómo se dio el armar
una pareja en Italia? Muy natural. Lo conocí casi cuando llegué y creo que esta historia la he contado en otras ocasiones. Nos conocimos, fue un flechazo y nunca más nos hemos separado. Nos hemos separado lamentablemente a veces porque, bueno, entre Italia y Chile atravesar ese charco no se puede hacer a cada rato. A veces pasamos tiempo separados, pero fue un amor bien como, así como flechazo, como se llama, ¿no? Así que nos miramos, nos vimos y empezamos a salir y después de unos años nos casamos y ya son como 20 años que estamos juntos. Wow. Tú dijiste una vez que ser monógamo era difícil, que uno no estaba hecho para la monogamia. Es que, bueno, pero el matrimonio no tiene que ser tan monógamo, ¿sí? Cada uno tiene su sistema. Claro. No. Bueno, yo creo que son etapas. Yo creo además que los matrimonios son, cuando duran, cuando son largas, las relaciones, casado o no casado, digamos, las relaciones, así como también todas las relaciones. Por ejemplo, volviendo a lo que hablamos antes de mi familia, de los Rivadeneira, la relación que yo tengo ahora con ellos es totalmente distinta y amorosa y era diferente que con mi padre y con mis tíos. O sea, las relaciones van cambiando y el matrimonio también tiene etapas. Nosotros durante la pandemia que estuvimos juntos, encerrados los dos, a veces casi que nos matábamos. Claro. Yo dije, este señor me va a enterrar en el jardín. Un día cualquiera me va a enterrar en el jardín. Ya, pero no. Superamos la etapa. Superamos la pandemia y ahora estamos como súper en idilio total y súper como apegados y otras veces como... cuando los niños estaban chicos era distinto. Entonces creo que esa es la gracia. Es como, porque tú cambias con el otro te ve cambiar y uno va como... Es un baile. El amor es un baile. Ahora, ahí tuviste que aprender a gastar el moño, ¿no? Un poco. No. Cocinar. Agachar el moño. Mira, Andrea es un nombre muy especial y él es como esas personas que nunca te critican. Él como que apoya, también cuando me equivoco. Diferente que yo. Entonces, no. Lo que sí tuve que agachar el moño en el sentido de decir y reconocer la importancia que él le daba a este amor. Eso sí. Aprendí a cocinar, más o menos, porque después ya me olvidé, porque cocina más bien él, cocina demasiado bien como para que yo compita. Yo creo que a veces que quizá he agachado más el moño, incluso con mi hijo, esa relación a saber aprender, a escuchar a los hijos es también un aprendizaje interesante. Sin duda. Bueno, Italia te trajo eso, pero tú en Italia desarrollaste una labor de gestión cultural. Aprendiste a ser gestora cultural también. ¿Qué te dejó Italia, aparte del marido? Bueno, la nacionalidad. Imagínate, me dejó mucho, me dejó un desafío enorme intelectualmente, culturalmente. Comprender cuál es el valor de la historia, de la memoria, de la cultura, de la alta cultura, como también de la cultura popular, por cierto, pero de la alta cultura. Cuál es el valor de eso y cómo eso hace que un pueblo, un país, se desarrolle. Eso es lo que aquí no ocurre. O sea, yo me pregunto, no sé, nuestra clase dirigente, la gente que tiene aquí mucho dinero, prefieren tomar un avión e ir a mirar las maravillas de París o de Roma que dejar algo para su pueblo, construir algo aquí. O prefieren ir a Buenos Aires, encontrar tan regio, tan estupenda
los museos, los teatros en Buenos Aires que aportar aquí. ¿Y tú por qué quisiste volver? Echaba de menos. Eso pasa. Se echa de menos hasta la lengua, se echan de menos los chistes y la profesión. Sin duda. Y la familia. Porque yo no vi crecer a mis sobrinos, mi madre estaba envejeciendo, en fin. Yo empecé a hacer teatro en Italia, en italiano, y partí así. Y después, viniendo a Chile, traje la contadora de películas, que es esta historia preciosa de Henrietta Letelier, que me trajo mucha alegría hacerla, un monólogo. Con esa volviste, porque ¿cómo fue volver, Patti, después de 11 años? O sea, tú eres una figura súper conocida, pero en 10 años hay una generación que se perdió. Yo pensé que nadie me iba a dar bola, te digo sinceramente, así que estoy súper agradecida del público, estoy súper agradecida de todos los que me dieron una oportunidad para volver a trabajar en lo mío. Y volviste a lo grande, porque volviste al teatro, con Allende siendo interpretando la Payita. Un personaje maravilloso escrito por Luis Barrales, emblemático de ahí, también con Barrales. Invité a Barrales a participar en Suárez, con la Manuela Infante y la Claudia Celedón, que fue un proyecto ya de producción mía personal, digamos. Claro, todo esas puertas que tengo que... Entraste a las teleseries nocturnas y ahí me quiero detener porque ahí hay otra línea que mucha gente siente que ayudaste a traspasar, que es llevar a la pantalla a través de la teleserie Demente, a Flavia y a Javiera. Flavia eras tú. Javiera era la Ingrid Cruz. La Ingrid Cruz. Y es este primer amor lésbico que se muestra tal cual en la pantalla. Nunca antes se había hecho. ¿Cómo llegaste, cómo te aproximaste al papel? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo sentías que iba a ser recibido? Mira, no. En general, no sé si pienso mucho cómo van a ser recibidos. Estaba muy bien escrito. Y el equipo era muy profesional, toda la dirección, todo. Había mucha entrega, además paramos el proyecto en mitad de la pandemia, por lo tanto cuando volvimos que estábamos súper entusiasmados con la posibilidad de volver a trabajar. En un momento pensamos que nunca más, que no se iba a ver, que no iba a ver la luz de ese proyecto. Y era muy linda la relación, y como esta mujer se rescata a sí misma de una relación violenta con el marido y reconoce su ser lesbiana y este amor con esta otra mujer. Que después de los 50 años. Y después de los 50 años. Eso creo que es lo más interesante de esta pareja. Porque ahora, por ejemplo, he visto que hay, vi antes películas francesas y otras, pero de mujeres tan grandes que se atrevan a como reiniciar sus vidas a esa edad, eso es algo que se ve menos. En general se ve menos que las mujeres, en general se atrevan ahora mucho más. Piensa tú, hace 40 años atrás, una mujer ni pensaba... Ahora, y yo lo decía en la introducción, llevaba escenas de sexo bien explícito. Nunca tuvieron problema acá porque, por ejemplo, esta teleserie se internacionalizó en Uruguay, sacaron algunas escenas. Sí, mira, tengo un amigo productor italiano que vio parte de la teleserie y me decía que aquí me decía, no, esto no lo pasarían. Yo creo que en general en Chile hemos sido bastante vanguardistas y arrojados en instalar temas dentro de este género que es la telenovela, y Kena Rencoret en eso ha sido muy
ha tenido un ojo y una audacia finalmente. Sí, y una audacia y porque también están tratados de una manera muy, diría yo, cuidada tanto en los diálogos como en el mono, como le decimos nosotros, cómo se ve, cómo se escucha, cómo se ve, y por qué era importante. Había COVID, en un minuto nos dijeron, oye, ya, pero mejor no hagamos esto, si no se quieren dar besos, que no haya ningún contacto físico. Y dije, pero ¿cómo vamos a hacer esto sin contacto físico? No. En eso con la Ingrid fuimos como bien determinadas y porque ahí eso era fundamental. Se internacionalizó. Bueno, en Uruguay pasó esto, pero ha llegado a otros países. ¿Cómo ha sido la reacción? Porque tú me hablabas de una sorprendente reacción desde afuera. Sí, se generó yo creo que piratean, bajan y subtitulan, porque me empezaron a llegar millones o muchísimos comentarios y a través de las redes sociales, en Instagram, etcétera, de fans de todo el mundo, hasta desde Ucrania, Tailandia, China, Japón, Inglaterra, España, y eso continuó. Brasil, en el tiempo se ha mantenido esta lealtad a la pareja, a lo que simboliza, a lo que significa, de mujeres lesbianas, pero también de muchas mujeres que sufrían violencia doméstica. Pati, nos queda un minuto, pero no podemos dejar de hablar del desnudo de la bandera. Brevemente, se cumplieron el año pasado 30 años. Y hemos aprendido en este último tiempo que los derechos se tienen que ir conquistando continuamente. Y tal vez esa imagen que tú generaste con Vicente y que te causó recibiste tanta violencia, vuelve a adquirir otro significado 30 años después. ¿Cómo lo ves hoy? Es fantástico, ¿no? Lo que puede una imagen, puede más que 1000 palabras, como dicen. Entonces hay ahí como una imagen, un ícono, porque estaba ahí, está la mujer, está el desnudo, está la bandera, está la cruz. Y como sabemos, varios de esos símbolos se han ido derrumbando. Eso se hizo cuando recién empezó la democracia. Fue una conquista para nosotros, que fuimos una generación de artistas de vanguardia que modernizaron la cultura en Chile. O sea, y hoy eso sigue siendo igualmente emblemático, pero diferente. Ahora, ustedes el año pasado tuvieron un acto también reparatorio con el Museo de Bellas Artes, porque los recibió después de haber, en esa época, claro, él estaba en Nemesio Antunes, pero él se complicó finalmente, el museo no los apoyó. Finalmente ahora, 30 años después, el museo los recibe. Pueden mostrarlo, porque mucha gente no lo vio. Y es un acto reparatorio. Y yo decía, los derechos hay que conquistarlos diariamente. Y en este péndulo en el que estamos, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, yo creo que los derechos ciudadanos, el derecho a la democracia que conquistamos con tanto sufrimiento de tantos y tantas chilenas, no se pueden transar. Y no creo que en Chile vayamos a volver atrás en ese sentido. En eso tengo como mucha convicción. Y los movimientos por los derechos ciudadanos en los que Chile, en muchos de ellos, está a la cabeza. Mujer, o sea, en los derechos, por ejemplo, LGTB, hemos sido vanguardia en los derechos, en las leyes. Yo creo que eso no se va, en eso no vamos a retroceder. Es mi convicción.
creo que es como ha habido, por cierto, este péndulo del que hablamos al inicio de la entrevista, y eso nos atemoriza, pero una vez que los chilenos salen del estupor y el miedo, siempre ha primado en estos años de democracia el sentido común. Y tenemos una clase política que yo no considero, como muchos dicen, ni corrupta, ni insignificante. Creo que tenemos una clase política bastante madurecida y estoy convencida de que eso va a prosperar y que las nuevas generaciones, por lo demás, van a ir apareciendo nuevos líderes como los que tenemos hoy en día. Patricia Rivadeneira, muchísimas gracias por esta entrevista, por habernos recibido en el teatro y en tu casa, en tus dos casas. Así que gracias a ustedes por habernos acompañado y como siempre los dejamos invitados para dentro de 7 días más, ojalá con otra voz. Gracias.